El mundo tras la caída del mundo. El mundo tras la caída del muro. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1889 simbolizó a los ojos del mundo el fin de una época marcada por la división del planeta en dos grandes bloques. Como lo dije anteriormente, el mundo está dividido por el bloque comunista y el bloque capitalista. Esto marcó Berlín. ¿Por qué? Porque Berlín estaba ocupada, estaba dividida en 4 partes. Y luego de esto se dividió en 2 grandes partes, los alemanes orientales y la Alemania occidental. Esto, una que era parte del bloque comunista y la otra que era parte del bloque capitalista. De un lado hacia otro no se podía pasar. Ya. Y los que pasaban más que todo del lado comunista, o sea, los comunistas que querían pasar al lado capitalista, no podían hacerlo, eran muertos o eran aprisionados. Los mataban o eran aprisionados. Entonces Berlín simple y sencillamente está dividida por esa guerra política económica que había en ese momento. Ahora bien, cuando cae el muro en 1889, no solamente hay una nueva alianza, hay una nueva forma, un nuevo orden de ver el mundo, también hay otros cambios. Como por ejemplo, las últimas democracias populares en Europa fueron cayendo para dar paso a los gobiernos no comunistas y al régimen parlamentario del tipo occidental. O sea, en Europa, gran parte de Europa también se sentía lo que era el régimen, lo que dividía este mundo, estos dos mundos. Entonces con la caída del muro de Berlín, no solamente Alemania queda libre de esto, sino también Europa. Ya en Europa no eran gobiernos comunistas, ya eran parlamentarios. Entonces, a partir de entonces, las vicisitudes de estos países, desde la consolidación de la democracia hasta su propia continuidad como Estado-nación, dependieron de circunstancias muy variables, como la existencia o no de una tradición democrática al grado de desarrollo económico o la pervivencia de los viejos conflictos étnicos. Ya, ahora bien, hay un concepto que ahí el autor trata, que es la reaparición de la historia. ¿Y esto por qué? Porque la historia, cuando hablamos en el mundo comunista, el mundo comunista no quiere que se sepa la historia como un bloque homogéneo, ya. Y luego de la Guerra Fría, eso comienza, o sea, se comienza a contar la historia. Entonces, consumado a principios de la década del 90, con la reunificación alemana en octubre de 1990, la autodisolución del Pacto de Varsovia en julio de 1991 y la desaparición oficial de la Unión Soviética el 31 de noviembre, 6 días después de la admisión de Gorbachev. ¿Qué significa? Que ya tanto Alemania, con la caída de la Unión Soviética, porque el muro significó la caída de la Unión Soviética, tanto Alemania como Varsovia, como todos los países que eran parte de la Unión Soviética, ya son libres y ya comienzan a crear unos estados capitalistas que comienzan a tener nuevas formas de gobierno. Ahora bien, la guerra del Golfo. La guerra del Golfo es considerada por muchos como el paradigma bélico de la posguerra fría, por lo menos hasta el ataque a Estados Unidos en septiembre del 2001. Fue en realidad un comprendido de los viejos y nuevos factores que precedían la política internacional. Ahora bien, la crisis del Golfo estableció una importante diferencia en el propio desarrollo de la guerra, contemplada desde Estados Unidos como una tardía revancha de Vietnam y concebida a partir de unos parámetros estratégicos y militares completamente distintos. Frente al protagonismo que los medios de comunicación tuvieron en Vietnam, la guerra del Golfo se caracterizó por una mezcla de manipulación y vacío informático que permitió controlar en todo momento las relaciones de opinión pública entre el conflicto, conjurando de esta forma el riesgo de que la guerra provocara el rechazo popular y que la impopularidad condicionara a la postre el desarrollo de las operaciones militares. Por lo demás, salvo en la importancia y la especularidad de los bombardeos aéreos. ¿Qué significaba? De que ya no solamente cuando la crisis del Golfo aparece,
No solamente se está hablando de poder político, también se está hablando del poder de los medios de comunicaciones. Había mucha manipulación en la información, lo que permitía controlar en todo momento, como ya lo dijo el autor, en todo momento, las reacciones de la opinión pública ante el conflicto. O sea, los comunicadores públicos no tenían la capacidad de decir yo pienso que, o el pueblo piensa que. Simple y sencillamente ellos, según lo que pasara, ellos manipulaban esa información. Ahora bien, el ejército iraní dejó de la frontera de Kuwait y la permanencia en el poder de un debilitado Saddam Hussein. La guerra del Golfo terminó pues mucho antes de que llegara a ser impopular, como ya lo veníamos diciendo. Esto como se tenían manipulado los medios de comunicación, pues nadie tenía en sí una perspectiva crítica sobre la guerra. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Acaban la guerra antes de que el pueblo realmente, que los comunicadores puedan abrir los ojos para impopularizar la guerra del Golfo.